derrame aórtico, ¿ya? Y número 3, vamos a hablar sobre los bloqueos atrioventriculares. Entonces, vamos a hablar pericarditis aguda. ¿Qué es la pericarditis aguda? La pericarditis aguda, la siguiente por favor. La pericarditis aguda es una inflamación, es un fenómeno donde se da una inflamación del pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, de la porción serosa y la porción visceral, y esa inflamación del tejido pericárdico va a generar en un porcentaje de pacientes dolor y formación de líquido que se llama derrame pericárdico. Si es con líquido, se llama pericarditis efusiva. Si es sin líquido, simplemente es una pericarditis. Okay. Ahora, la inflamación del pericardio se puede deber a muchas causas: agentes virales, agentes bacterianos, agentes parasitarios, agentes oncológicos, agentes autoinmunes, enfermedades metabólicas. O sea, existe una gran variedad de pericarditis. Entonces, tenemos que considerar que existen también dos momentos. Pueden ser pericarditis agudas o también pueden ser pericarditis crónicas. Entonces, las agudas son las que debutan bruscamente, el paciente entra en un estado de agitación, y ahora la clínica les voy a detallar. Y las crónicas son aquellos pacientes que no tienen tanta sintomatología y que a veces les hacemos un control ecocardiográfico y le encontramos un derrame gigantesco alrededor del corazón y el paciente está como si nada, tranquilo, adaptado a ese derrame crónico. Ahora, otro dato importante: cuando la inflamación solo abarca el pericardio, es pericarditis pura, pero muchas veces la inflamación o la infección puede proyectarse o irradiarse al músculo, y ahí pasaría a ser ¿qué? Una miopericarditis. Entonces, nunca se olviden que cuando tengan la sospecha de una pericarditis, podrían tratar al mismo tiempo una miopericarditis. Doctor, ¿y cómo actúa una miopericarditis? Se van a dar cuenta cuando su paciente esté en una sala y de pronto están conversando, empieza a hacer taquicardia ventricular, arritmia ventricular o arresto cardíaco por una fibrilación ventricular. Entonces, los cambios o las cargas arrítmicas o extrasistolias abundantes en un paciente que no tiene factor de riesgo y está con pericarditis me obliga a pensar que tiene miocarditis. Siguiente, por favor. Muy bien. Hay pericarditis que pueden ser agudas, pero también un gran porcentaje de las pericarditis pueden tratarse, y a veces por no continuar un tratamiento adecuado, el paciente pasa a ser una pericarditis recurrente, es decir, no le das el tratamiento adecuado y en 6 meses vuelve a aparecer nuevamente el paciente otra vez con los mismos síntomas y otra vez con derrame pericárdico. Dato importante: cuando un paciente tiene una pericarditis y tenemos sospecha de que hay líquido, cuando hay líquido alrededor del corazón, el primer criterio que ustedes van a tener en emergencia es que van a tener un electrocardiograma con voltajes pequeños, como si estuviera chiquito todo. ¿Por qué? Porque todo lo que va a querer llegar hacia el corazón no va a poder verse por el líquido que está alrededor. Entonces eso va a generar que los voltajes sean pequeños, y eso hay que sospechar en una pericarditis. Ahora, si los voltajes son pequeños y el paciente está inestable con tendencia a la hipotensión y ustedes no saben, ¿tiene infección? No, doctor. ¿Te hablan? No. ¿Fiebre? No. Solo siento que me ahogo, me falta el aire, y además de eso yo he recibido tratamiento para tuberculosis hace 7 meses, pero ya terminé en teoría. Ok, entonces le tomas la placa radiográfica, le tomas una placa y te van a encontrar un corazón, aparentemente un corazón gigante en el tórax. Tú dices, lo primero que dicen los internos, dicen, tiene cardiomegalia. Entonces viene el residente y le dice, no, es un corazón grande, pero lo que vas a ver alrededor mayor, que da la apariencia cardiomegalia, es el líquido pericárdico que está alrededor. Viene el asistente y le dice, no, no solamente es líquido, el diagnóstico es una pericarditis efusiva. Y finalmente
con el tratamiento hay que hacerle una ecografía. ¿Por qué? Porque a veces ese derrame es tan abundante que hace que los ventrículos no se distiendan adecuadamente y generan un colapso ventricular. Y ese colapso, es decir, no hay una buena diástole, hace que el gasto cardíaco caiga y que el paciente haga signos de taponamiento cardíaco. Es importante que no se olviden esto. Esto al margen de la teoría, al margen de las clases, porque ustedes cuando estén haciendo de acá, por lo menos 5 o 7 va a estar en emergencia o en UCI, y cuando tengan taponamiento, el taponamiento cardíaco no se deja. El taponamiento cardíaco diagnostican, hay colapso de cavidades, inmediatamente hay que drenar ese líquido, porque si no drena, el paciente puede hacer arresto cardíaco. Y un paciente que está taponado hace arresto, para sacarlo después es peor y la mortalidad es altísima en este tipo de pacientes. ¿Cómo se saca el líquido? A través de una pericardiocentesis. Se pone una agujita y le sacan el líquido del corazón a través de un catéter. Ingresa por subcostal, se pone un catéter y de ahí se le va sacando progresivamente el líquido. Hoy hemos visto a una paciente que le habían hecho un derrame pericárdico y que le han hecho una extracción de ese líquido y la paciente viene agitada. Entonces nuestra obligación era volver a pedirle una ecocardiografía para ver si no se ha vuelto a llenar de líquido. Ok, ahora existe un término que le llamamos pericarditis constrictiva. ¿Qué es constricción? Cuando ustedes tienen una serpiente y la serpiente se coloca alrededor de la presa, ¿qué hace? Constricción. Entonces, ese mismo fenómeno hace el pericardio. Cuando el pericardio se inflama o tiene una inflamación crónica o aguda, se puede con el tiempo hacer duro y hacer como si tiene un efecto constrictivo. Entonces, no permite la adecuada elasticidad de la diástole del corazón. Entonces, el paciente empieza a tener una famosa pericarditis constrictiva sin necesidad de tener líquido abundante. ¿Y qué hacemos cuando tenemos esos casos? Tenemos que mandar operar al paciente. Lo mandamos operar para una pericardiectomía, es decir, en palabras sencillas, que pelen el corazón del pericardio, porque ese pericardio es como una cáscara dura. Entonces tienen que entrar y lo van sacando todo por segmentos hasta que el corazón queda liberado. Ese es el tratamiento de la pericarditis constrictiva. ¿Okay? Y finalmente viene la constrictiva más la efusiva, que es la que viene con líquido, y esa es peor todavía, un pronóstico más complicado. Siguiente. Epidemiología, acá, siguiente. Básicamente, el porcentaje es muy poco. Se encuentra raras veces, no es la patología más frecuente en cardiología. Representa un porcentaje de todos los dolores torácicos, acá dice 5, en la práctica yo podría decir 1%. Es muy raro que un dolor torácico sea una pericarditis de fondo, pero siempre hay que sospechar si el paciente tiene las siguientes condiciones. Pasen a la siguiente, por favor. Si tiene, por ejemplo, si ha tenido el paciente un proceso infeccioso asociado, neumonía, meningitis, una infección infecciosa con gonococos, o ha tenido, un problema respiratorio o esofágico por candidiasis, o si el paciente está inmunosuprimido, o si la paciente tiene un lupus, si es mujer, hombres también pueden tener lupus, si tiene artritis reumatoide, dermatomiositis, esclerosis sistémica, enfermedad Reiter o arteritis nodosa. En pocas palabras, enfermedad autoinmune hace que el pericardio sea más sensible de lesionarse, de infectarse por otros factores. Y si es autoinmune, hace que el mismo efecto autoinmune de los autoanticuerpos hacen que se empiece a generar líquido alrededor del corazón sin necesidad de existir una bacteria o un virus. ¿Qué más? Hay que recordar que puede haber otras causas, no necesariamente de origen viral. Entre las patologías son las bacterianas y las parasitarias.
Si vemos a nivel mundial, las que más sobresalen a nivel viral está el citomegalovirus y el Coxsackie. Son las más frecuentes. Las ecovirus están a la segunda. Pero si vemos en bacterianas, a nivel de Latinoamérica, la más frecuente es la tuberculosis. Entonces, si ustedes van a estar en emergencia y encuentran un paciente que tiene derrame pericárdico, lo primero que tienen que descartar es TBC, tuberculosis. Muy bien. Existe otro grupo, es aquellos pacientes que han sido, por ejemplo, operados, los han operado del corazón, o a pacientes que han tenido una contusión torácica por algún jugador de cricket o no sé, o alguna contusión intensa. El golpe también puede generar inflamación a nivel del tejido pericárdico. Bien, siguiente. Datos asociados acá, no solamente es ello, sino por ejemplo los problemas metabólicos, como les expliqué. Metabólicos, la causa más frecuente es la insuficiencia renal, la uremia. Los pacientes que van a entrar a diálisis y están todavía sin entrar en diálisis y están con una uremia pues en el cielo, con 180 o 200 de urea, estos pacientes hacen líquido, derrame pleural, derrame pericárdico, edemas en miembros inferiores, una distribución global. Entonces, esa es la causa más frecuente. Causas más raras, problemas de la tiroides, Addison o cetoacidosis. Rarísimo, nunca he podido ver esto, a pesar de que he visto cantidad de pacientes con no he visto. Mayormente ha sido por problemas renales. ¿Y qué? Le damos tratamiento a la insuficiencia renal y empieza a desaparecer el líquido asociado. Así, se acabó. Otro dato que puede generar pericarditis, que es el más frecuente, los procesos oncológicos. Si ustedes a una chica le hacen una ecografía y le encuentran líquido pericárdico por fuera del valor normal y es joven, ¿qué indagarían? Primero, infeccioso, bacterias. Segundo, preguntarles por problemas febriles, sintomatología asociada. No tengo doctor, estoy tranquilo, no tengo nada. Preguntarle antecedentes familiares, papá, mamá con problemas de cáncer de ovario, cáncer gástrico. Uy, no, si mi tía tuvo un cáncer, no sé qué. O sea, inmediatamente que tienen que indagar problemas oncológicos. Los problemas oncológicos debutan así. Lamentablemente pues hemos tenido una colega que debutó así en la residencia y le hicimos un ecocardio como parte de la capacitación que hacíamos nosotros y le diagnosticamos problema oncológico, cáncer de ovario, asintomática la chica con derrame. Bueno, la siguiente. Las enfermedades más frecuentes están cáncer de ovario, tumores metastáticos, el cáncer del pulmón y el cáncer de mama. Si uno pregunta, ¿cuál es el más frecuente, doctor? Dicen, por ahí en el examen le dicen, ¿cuál es el que trae más pericarditis? El cáncer de pulmón es el más con relación al cáncer de mama, es el que más polar. Uno, porque está cercano al daño, y dos, es porque las células cancerígenas pulmonares pueden ser más agresivas en el desarrollo de este tipo de patologías pericárditas. Hay un pequeño grupo que se consideran idiopáticas y es bien raro verlas. No sé, idiopáticas no tengo un diagnóstico de lo que estoy viendo. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Puede retroceder? Acá solamente no olvidarse que también tienen que pensar, si encuentran líquido en un niño, buscar sarcomas o melanomas. Pediátricos, sarcomas o melanomas. Si no, a veces, o al revés, tiene un niño con un sarcoma que tiene una rodillita dolorosa, inflamada, y ustedes dicen, tienes una artritis, un golpe que se te ha dado y se acabó, y el pobre chico luego viene con la rodilla más hinchada. No le toman la placa, dejan que pase 2 meses y eso ya va a estar ya una pelota. Entonces recién le toman la placa y ven que tienen compromiso óseo y así debutan los pacientes con sarcoma óseo.
entonces los pediátricos suelen ir con eso, y como parte del control y el seguimiento tendría que hacerse una evaluación cardiológica para descartar que no haya compromisos inflamatorios pericárdicos. Siguiente. Muy bien. Clínica principalmente secreción nasal como procesos gripales, muy inespecífico. Manifestaciones clínicas mayores. Siguiente, ahora te voy a mostrar algo más. El paciente va a llegar a emergencia diciendo dolor, doctor, me duele el pecho. Y hay un signo característico que es, doctor, me duele el pecho, pero me calma cuando me pongo inclinado hacia adelante. Posición monumental. A ver, recuéstate para examinar, doctor, me duele. No, párate. Ahí se dan cuenta que al posicionamiento le empieza a doler y tienen que pensar que podría ser pericarditis. Siguiente, escucharle un soplo. El soplo puede ser sistodiastólico, no es sistólico nomás. El sistólico es un soplo difuso, está en todos los focos. Es producto del roce entre el pericárdico, eso se llama frote pericárdico, y aumenta con la inspiración. Dice, respira, porque al inspirar, ¿qué pasa en el corazón? Ingresa mayor cantidad de sangre, el corazón se distiende mayor, y al haber mayor distensión, el paciente va a tener mayor roce pericárdico y va a escucharse mejor el soplo. Y bueno, siguiente. Teniendo los característicos clínicos, mi primera sospecha por frecuencia sería un evento coronario. Segunda sospecha, una pericarditis. Si el dolor es momentáneo, preponderaría a pericarditis. Entonces yo tengo que ayudarme con un EKG, un electrocardiograma, para buscar cambios eléctricos específicos de infarto o específicos de pericarditis. Siguiente. La efusión pericárdica se puede evidenciar no en todos, en un pequeño porcentaje, y para eso hay que hacer una ecocardiografía. Y les aviso, en emergencia es bien difícil tener un ecocardiógrafo a la mano, así que no todos van a tener, así que no siempre. Utilicen las radiografías para que se orienten. Siguiente. Bajamos, perfecto. Acá tenemos el dolor torácico. Principalmente es un dolor súbito, intenso, que se irradia, puede irradiarse al dorso, y es un dolor atípico, es decir, es un dolor lancinante, punzante, quemante en el tórax, y que mayormente no se irradia tanto, duele un poco, pero está ubicado ahí en la misma posición y va mejorando ante ciertas posiciones. Entonces, eso también a veces confunde al médico que está evaluándolo, porque dice, oye, ¿no será una osteocondritis? Y lo confunde, así que tienen que valorar cómo apareció, si fue súbito, no fue súbito, si se incrementa el movimiento y que si mejora con la posición momentánea. A veces se confunde en algunos pacientes con dolor isquémico, dicen también un pequeño porcentaje le aprieta. Siguiente, las fases. En este caso, en un soplo sistólico y diastólico del frote pericárdico, se van a presentar tanto en sístole y en diástole, y aumentan mayormente con la fase de la inspiración. Pregunta de examen, a veces le dicen, el frote pericárdico se ausculta en A, sístole, B, diástole, C, sístole, diástole, en ninguno. Ya está claro. Bien, otra es cuando los pacientes tienen el soplo, principalmente debe ser escuchado con mayor intensidad en la porción del corazón que esté más pegado hacia el tórax. ¿Y dónde está más pegado? En la porción anterior subsifoidea. Entonces, en esta parte es donde se va a escuchar con mayor claridad el soplo órtico. No vayan a pensar que el soplo pericárdico, frote pericárdico. Este sonido no lo van a encontrar acá arriba, va a estar más intenso abajo. Muy bien. Siguiente. Hay que escuchar el soplo en la posición sentada y en la posición inclinada. Si en la posición inclinada desaparece y sentada aumenta, o de cúbito dorsal aumenta, la probabilidad clínica de pericarditis es mayor. ¿Ok?
Eso es una maniobra que hay que hacer siempre al paciente cuando viene con esas características atípicas y muy intensas. Siguiente. El EKG. Acá hay algo que deben recordar. El EKG es, como es una enfermedad alrededor del corazón, va a tener varias morfologías. Va a ser morfologías por estadios y por momentos. Momentos de inicio, momentos después, pasadas las semanas y pasado el mes. Entonces, los pacientes cuando vienen principalmente con horas o máximo días, y estamos hablando en días, en menos de 7 días, el paciente va a venir principalmente con una depresión, principalmente de los segmentos, de los bloques del segmento, que es el PR. O sea, la primera porción, PR, se infradesnivela. ¿Y qué suele generar el paciente? Con el ST. El ST varía, el ST se supradesnivela. En pocas palabras, si un paciente viene a emergencia, lo más probable es que venga, esto se puede quitar, ¿no? Sí, no vaya. Ya. Sí. Entonces, el paciente va a llegar con electro en esta característica. Lo normal es así, ¿no es cierto? Una onda normal. ¿Y cómo va a llegar en su electro? Infradesnivel del segmento PR y supradesnivel del segmento S. Si yo lo analizo bien y solo me asusto viendo el ST, mi primer diagnóstico va a ser infarto de miocardio, ST elevado, lo van a mandar a cateterismo, le van a fibrinolizar y cuando salga del cateterismo te van a decir lesiones de las coronarias ausentes. Entonces, ¿cuántos pacientes en emergencias? A veces le damos tratamiento para infartos cuando no son infartos, son simplemente pericardias. Doctor, ¿existe una forma de poder saber? Sí, porque en el infarto no debe haber infradesnivel del segmento PR. 2. No debe haber en el infarto un supradesnivel difuso, sino debe ser segmentario dependiendo de qué arteria esté comprometida. Si está comprometida la coronaria derecha, debe estar comprometida la cara inferior del paciente. Si está comprometida la descendente anterior, debe estar comprometida la cara anterior del corazón. Y si está comprometida la arteria de la circunfleja, debe estar comprometida la cara lateral del corazón. No puede haber un ST elevado que esté comprometido acá, aquí y aquí. ¿Me entienden? Entonces tiene que ser dependiendo de dónde esté ubicado el segmento ST, si no van a tener confusiones y van a estar tratando con infartos las pericarditis. Ok. Conforme avance el tiempo, las semanas, este ST y este PR van a normalizarse, vuelven a su estadio basal. Y posteriormente, al mes y al año, el paciente puede tener inversión de las ondas T. Pueden pasar de aquí a esto. Inversión de la onda T. O quedarse simplemente como un EKG normal. Por lo tanto, cuando ustedes lo que van a diagnosticar no va a ser aquí y tampoco va a ser aquí, porque acá te puede confundir con isquemia de un paciente de una arteria. El diagnóstico mayormente se hace aquí, y porque en estas condiciones es cuando viene a emergencia con dolor torácico. Siguiente. Ahí está. En el EKG, miren cómo en ABF, y miren por ejemplo la característica de aquí que se da en 1 y ABF. En 1 el ST está supradesnivelado, 2 supradesnivelado, 3 supradesnivelado, 4 ABF supradesnivelado, como si fuera un ST elevado. Pero esta es cara inferior y acá es cara lateral. No debería haber todo al mismo tiempo.
Y si está acá supradesnivelado por signos electrocardiográficos, esto debería estar invertido para abajo porque es la imagen en espejo. Y si no es imagen en espejo, no debería estar de esa forma. Entonces acá hay un ST elevado, difuso, medio raro. ¿Qué me obliga a investigar? El PR. Busco el PR y miren, este PR no está en una línea directa, sino está disminuido. Busco acá también el PR, está en una caída. Por lo tanto, si el PR está caído y el ST está subido, la principal causa que plantearía sería una pericarditis. Vean B5 y B6, el PR tiene una ligera caída, acá se ve mejor esta caída, ¿sí? Se ve mucho mejor. Aquí se ve en B6, mira, clarísimo se ve. Cómo se infradesnivela, no es un recto normal, y el PR y el segmento ST se está subiendo. Ok, eso es una pericarditis. Siguiente. Entonces, ¿yo qué debo hacerle al paciente? Buscar todos los factores de riesgo que les he planteado. Le tomo una placa de tórax, le mando a hacer una ecografía y le mando a hacer marcadores inflamatorios infecciosos. PCR, procalcitonina, BCG, hemograma, examen de orina, placa de tórax, para buscar, porque ustedes ya saben que las causas son múltiples. Puede ser que no encuentre nada infeccioso, pero termine encontrando que la paciente tiene un LES y le diagnostica un lupus en emergencia y que está con pericarditis y tendría que hospitalizarse. Por lo tanto, es un marcador muy incierto. Y si el paciente tiene esas características y te viene con troponinas positivas, no, entonces me he equivocado, no es pericarditis, es un infarto, y falso. Cuando las troponinas se elevan, puede ser que el paciente ya esté haciendo una miopericarditis, o sea, daño miocárdico también. Muy bien. Siguiente. Acá tiene un corazón gigante, enorme, pero si se percatan, acá hay una línea y acá hay otra línea. Se ve el líquido que está en este espacio. Acá se ve un borde, acá se ve otro borde. También eso es típico en pericarditis. Por eso vean las placas con calma. ¿Qué más vemos en esta placa? Este paciente tiene fijadores con alambres. Lo han operado al paciente, probablemente de una válvula. Al operarlo de la válvula, posteriormente a la cirugía, ha hecho una inflamación del pericardio y ya está haciendo un derrame pericárdico post-quirúrgico. Ok. Y aparte, ¿qué veo acá? Abolido todo esto, ¿no? Derrame pericárdico izquierdo. Muy bien, siguiente. Pasamos al siguiente. Pronóstico. Mayormente es bueno el paciente, a menos que esté en taponamiento. A ver. No hemos ido a terapia. No. Ahí está, diagnóstico. Es bueno el paciente. Y los diagnósticos tengo que hacer con todo lo que le he pedido, ¿no? ANA, PCR, para saber si es bacteriano viral. Siguiente. ¿Cuáles son los criterios que yo debo someter al paciente? Mayormente dice 2 de 4 criterios. ¿Cuáles son los criterios principales? Dolor torácico típico de pericarditis, ya saben, como el lancinante, y que tenga frote. O cambios en el electrocardiograma asociado al dolor, o que tenga difusión más cambios en el electrocardiograma, o sea, una combinación entre ellos. ¿Cuál es lo que a mí me funciona muy bien en la parte práctica? Es cambios en el EKG y que presente líquido en el pericardio. Si tiene EKG más líquido, ya no hay vuelta que hacer. Esto es una pericarditis. Ahora, si el líquido no está, no excluye el diagnóstico, por eso expliqué que hay pericarditis sin líquido. Por lo tanto, tengo que buscar otras causas asociadas que estén generando una inflamación pericárdica. Muy bien, siguiente. Ya, esto ya es tema más para la intervención. Ya saben que en qué momento deben hacer una pericardiocentesis cuando el paciente tiene taponamiento cardíaco.
Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene taponamiento cardíaco, tenemos, para que sepan, a ver, vamos a ver, párate, mira a tus compañeros, esta es la apófisis suicidoidea. Entonces, la parte de acceso hacia el corazón es la parte más cercana a él y tiene que ser en la parte suicidoidea. Lo recuestan al paciente y tienen que ingresar con una aguja y para poder meter un catéter hasta el corazón. La aguja, no les miento, más o menos es de este tamaño. Tiene que ir, no va a ir la aguja así, ¿no? Porque si no, pues va a salir por atrás. Entonces no pueden ponerlo así. Tampoco va a ir así. Tendría que ir de abajo hacia arriba y de preferencia debería estar no hacia este hombro, sino hacia este hombro. En la práctica, nosotros, para evitar darle de golpe al corazón, tenemos que irnos a la mitad medio clavicular y ingresamos en esta posición suicidoidea. Entramos por ahí, entramos y suavemente entramos hasta que, y vamos con presión negativa, llegamos, sale líquido. Muchas veces sale un líquido sanguinolento oscuro y ahí vamos sacando con goteo lento. Cuidado que ustedes llegan en su guardia en la noche y están goteando y que empiecen a sacar todo. Tiene que caer suavemente, porque si descomprimen bruscamente existe un síndrome post-pericardiocentesis que genera arritmia ventricular. Otra forma es, tocan los espacios intercostales, principalmente en el lado derecho, acá, ubican acá, y auscultan, donde se escuche mejor, mayormente al lado izquierdo, a la misma distancia, de frente, hasta que salga el líquido. Mayormente a la altura de las tetillas del tórax se puede ingresar entre los espacios intercostales. Cuidado, si van a hacer este procedimiento, no se hace debajo de la costilla, no se mete acá debajo de la costilla, porque se estarían llevando el baño, ¿no es cierto? Tendría que ser por encima de la costilla, pegado para que no genere sangre. Y de esa forma ustedes hacen una pericardiocentesis, le hacen el sangre, le quitan el líquido y pasa medicina al pericardio. Bien, entonces ya saben cómo hacer una pericardiocentesis en algún momento que tengan que ayudar a algún doctor cuando estén haciendo su internado. ¿Ya? Okay. Obviamente que tiene que estar monitorizado el paciente, no vaya a ser que hay que hacerle pericardiocentesis, ni un oxímetro, ni un pulsón, nada, ¿no? Lo dejan al pobrecito y cuando terminan de sacarlo, frío, no, tampoco. Siempre hay que hacerlo con monitorización, hay que hacer bien las cosas, chicos, no se hace. A veces tenemos mucho entusiasmo y a veces por el entusiasmo cometemos errores. Muy bien. Siguiente. Indicaciones de una biopsia miocárdica. ¿Se puede hacer biopsia? Sí, pero la biopsia miocárdica hoy en día es una prueba que no se hace mucho por las complicaciones que nos trae. Biopsia miocárdica es meternos con un catéter al lado derecho del corazón y se le llama cocodrilo a la boquita con la que va a entrar, y con esa entran al ventrículo y cogen un pedazo y arrancan del endocardio del corazón. Es traumático, ¿no? Y a veces puede generar sangrados internos, así que mayormente no se hace. Solo lo hacían antes cuando no encontraban la causa y querían ver si en esa biopsia encontraban inflamación del miocárdico para confirmar la miocarditis asociada. Está escrito en la literatura, si le preguntan que se podría estar como parte del diagnóstico de una miopericarditis, sí. Que se haga hoy en día, ya no. Mayormente usamos la respo, la tomo para confirmar el diagnóstico. Muy bien, siguiente. Tratamiento. El tratamiento obviamente depende de qué cosa lo que van a tratar. Si es un virus, inmunoglobulinas para los virus, o antirretrovirales,
Y si es bacteriano, antibióticos. Si es TBC, tratamiento para TBC, por ejemplo. Y si es enfermedades autoinmunes, corticoides. Y si es un tratamiento por enfermedad renal, diálisis. O sea, depende de lo que esté causando la pericarditis. Muy bien. Y si la pericarditis está generando taponamiento, pericardiocentesis. Jamás se drena un corazón si no está en taponamiento, porque es muy riesgoso drenar cuando es poco líquido. Mayormente se drena cuando el líquido es abundante. ¿Ok? Cuando el informe diga infusión pericárdica severa, hay recién, y con signos de colapso, hay recién se puede drenar. Riesgo-beneficio. Siguiente. Condiciones de alto riesgo de un paciente con pericarditis. Obviamente que el paciente ya esté haciendo taponamiento, que siga con fiebre, que esté inmunosuprimido, puede ser que tenga HIV, lupus, o el paciente que tenga o esté que no haya respondido a la terapia con AINES en los 7 primeros días, considerando que haya sido un fenómeno autoinmune. Entonces, en pocas palabras, cuanto más complicaciones de medicamentos, por ejemplo, no responde a AINES, o el paciente estuvo utilizando anticoagulantes orales, también aumenta el pronóstico malo para hacer los procedimientos de la pericardiocentesis y obviamente para el desarrollo de la pericarditis reticular. Por eso hay que tener mucho cuidado y evaluar todas las condiciones del paciente. No vaya a ser que el doctor me dijo que hay que hacer la pericardiocentesis. Si está en taponamiento, échalo, ya, listo, ya, mete la aguja. Cuando están ahí metiendo la aguja en la mitad, le dicen, llegó el INR, está en 10. Pucha, un INR en 10 y ya le metieron la aguja. Ya tienen que seguir nomás, ¿no? Tienen que seguir, pero si sangra, ya saben, y al día siguiente les van a llamar la atención. Porque antes de meter la mano tienen que verificar coagulación, qué cosa está tomando, y como van a ser internos, y muchos de ustedes tienen que ser bien proactivos, entonces tienen que preguntar a sus residentes si está apto para hacerlo, cosa que si sale algo mal, él me dijo. Nada, la idea es que hagan y el beneficio de que el paciente no se dañe. Siguiente. El tratamiento inicial para la pericarditis, si es una pericarditis, una inflamación, digamos, por autoinmune, ya sabemos que le damos. Pero si es una pericarditis viral, bacteriana, o viral principalmente, que es la más frecuente, debemos coberturar o desinflamar el pericardio ¿con qué? Con los AINES. ¿Qué cosa es lo que nos dice la literatura? Debemos dar ibuprofeno, debemos dar aspirina, ketorolaco, etc. Preferentemente yo sugiero que den ibuprofeno. Ibuprofeno podemos dar 600 cada 8 horas o una tableta y media, que puede ser 400, tableta y media cada 8 horas y por una semana o 2 semanas hasta que vaya desinflamando y el dolor va a ir desapareciendo. Muy bien, la aspirina dicen que podemos dar 300 hasta 500, pero es mucho riesgo de sangrado con aspirina, así que prefiero que usen AINES por poco tiempo, siempre valorando la función renal, porque los AINES también generan deterioro de la función renal, así que hay que tener también cuidado antes de empezar AINES. ¿Okay? Si está en diálisis ya no hay problema, toma tu AINES. Siguiente. Entonces, el ibuprofeno es la recomendación 600 a 800 cada 8 horas por 2 semanas. Eso es lo que hacemos aquí, damos a pastos ibuprofeno. Lo más barato y te soluciona el problema. Siguiente, colchicina. La colchicina es un medicamento que tiene una indicación 2AB, pero la colchicina es muy útil, muchachos, por favor. Si van a tratar la pericarditis, den colchicina, porque la colchicina ha demostrado que disminuye las recurrencias de pericarditis, es decir, evita que vuelva a aparecer la pericarditis en el lapso de menos de un año. Entonces, la colchicina debe ser administrada en pacientes. Solamente está contraindicado si el paciente tiene hepatopatías o miopatías severas, una dermatomiositis, una cirrosis hepática, obviamente pues ahí no le doy. Pero si no tiene ninguna de estos temas,
debería darle preferentemente. Un dato acá, embarazo también está contraindicado, ¿ya? Y también si es una pericarditis por tuberculosis, obviamente que no voy a dejar esto, ¿no? No se debe dar por las complicaciones que se dan por los fármacos de la TBC con la colchicina. Muy bien. Viento oral reduce la pericarditis recurrente. Colchicina a la cabeza. Ahora vamos a ver. Siguiente. Corticoides. ¿En quién les damos corticoides a los pacientes? Por ejemplo, dentro de los corticoides, la prednisona o la metilprednisolona, que vamos a dejar al paciente, damos específicamente en aquellos que tienen enfermedad autoinmune y que no ha respondido el tratamiento a los AINES ni a la colchicina. Si a pesar de eso el paciente sigue sintomático, refractario, podría iniciar glucocorticoides. Principalmente la metilprednisolona o la prednisona nos ayudan muchísimo. Pero eso sí, sabiendo que es un proceso autoinmune. No si le dan corticoides, prednisona a un paciente que está con tuberculosis, malograron todo el esquema terapéutico de la TBC. Siguiente. Entonces la prednisona damos principalmente como dosis a 0,5 miligramos kilogramo día. ¿Cuánto pesa, doctor? Aprox 70, 35 miligramos, ¿no es cierto? 35 miligramos, la tableta de prednisona ¿de cuánto viene? De 5, de 10 y de 50. Entonces pueden utilizar las combinaciones para completar los 35 miligramos que tendríamos que darle al doctor, y deberíamos darle más o menos entre 2 a 4 semanas. Promedio que damos en el hospital es un mes de corticoterapia, y valorando siempre que no generemos un daño por administración de corticoides. La colchicina debe darse igual de 0,5 a 0,6, no te hagas bolas, recuerda que el 0,5 y es cada 2 veces al día, mañana y noche, y esta sí debe pasar más del mes, sino debe irse a los 3 hasta los 6 meses para evitar la problema recurrente. Muchos de nuestros pacientes les damos aspirinas por un mes, le damos ibuprofeno por un mes, le damos colchicina por 6 meses y a veces le damos prednisona solamente por un mes adicional. Prácticamente con lo que le vamos a hacer de seguimiento solo con la colchi. Sí, siguiente. Indicación de tratamiento invasivo. Invasivo, ya les dije, solo si hay abundante o signos de taponamiento o evidencia de pericarditis constrictiva que está haciendo que el corazón no se distinta y hay que operar y hay que liberar de la cápsula que se ha formado. Siguiente. Esto es una pericardiocentesis. Esto es el diafragma. Entramos con el catéter por acá y el doctor que hizo acá abrió y mira, está el pericardio, es la cinturita, es la cinturita del pericardio. Entonces el doctor infló con un balón y hizo un huequito más grande en el pericardio, y por ahí a donde se drenó eso al espacio pleural. Entonces se drena el espacio pleural y lo dejan ahí, se absorbe. Pero hoy en día ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque imagínate que ustedes hagan eso y en vez de drenar líquido seroso, es un líquido bacteriano. Agravas el proceso de infección. Entonces, preferimos no hacer eso, sino meter el catéter y por ahí sacar el líquido y mandarlo a cultivo, no cultivo, gran, tinta china, todo lo que hacen ustedes. Muy bien, siguiente. Esto es la cirugía, entran, es una pericarditis constrictiva, abren el tórax, encuentran una hoja gruesa, dura, hacen un cortecito y por ahí meten su aspirador, así, sacan el líquido y después empiezan a pelar todo el corazón. Ahora, si el líquido está distribuido por todos lados, también se puede mandar a operar, y para que le hagan qué cosa, una ventana pericárdica. Ventana pericárdica. Principalmente cuando el líquido es muy difuso, está por todas partes y no puedes meter solamente un lado porque la aguja puede sacar un pedacito y por el otro lado sigue el pozo, por el otro lado sigue otro pozo. Entonces ahí va la ventana pericárdica. Sigue. Pronóstico es bueno, favorable, van bien con la terapia, pocos hacen recurrencia, poquísimos, y si han tratado con colchicina mucho mejor, y bueno, pues nada,
el seguimiento y no hay que asustar mucho al paciente con esto. Siguiente, o algo más, ahí acaba. Dice, no, ese es el tratamiento de una pericarditis por si acaso. Vamos a ver síndrome aórtico. En síndrome aórtico